Perdí mi trabajo y mi hijo me echó de casa, sin saber que dormía sobre una fortuna secreta. 27 años de mi vida, y ni siquiera un gracias al final. Todavía recuerdo el momento exacto. El reloj marcaba las 4:37 de la tarde cuando el señor Gutiérrez me llamó a su oficina. Yo acababa de servir café a los ejecutivos y arreglado las carpetas para la reunión del día siguiente, como siempre lo hacía. Clara, siéntese por favor, me dijo sin mirarme a los ojos. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando de números o inventario, no de una persona. La empresa está modernizándose. Todo será digital ahora. Digital. ¡Qué palabra tan fría! Yo, con mis 68 años, había aprendido a usar la computadora. Había adaptado mis manos artríticas a los teclados modernos. Había memorizado nuevos sistemas y procesos. Pero nada de eso importó. Su puesto ya no será necesario a partir de hoy. ¿Hoy? Después de 27 años siendo la primera cara que todos veían al entrar. Después de recordar los cumpleaños de cada empleado, de cuidar plantas cuando otros se iban de vacaciones, de quedarme horas extras sin cobrar. No hubo ceremonia de despedida. No hubo pastel ni tarjeta firmada por todos. El señor Gutiérrez me entregó un sobre con mi liquidación y me pidió que vaciara mi escritorio antes de las 5. Mis compañeros ni siquiera levantaron la mirada cuando pasé recogiendo mis pocas pertenencias, una planta de sábila, un portarretratos de mi difunto esposo, y un suéter que siempre dejaba colgado porque la oficina era muy fría. Salí por la misma puerta que había cruzado miles de veces, pero esta vez nadie me dijo hasta mañana, doña Clara. La seguridad de esas palabras ya no existía para mí. Tomé el autobús como siempre, pero me sentía diferente. Invisible. Como si hubiera envejecido décadas en una sola tarde. Llegué a casa con el corazón pesado y las manos vacías. Mi hijo Andrés estaba en el sofá, mirando la televisión. ¿Trajiste pan? Fue lo único que me preguntó, sin siquiera notar mi expresión quebrada o que había llegado 2 horas antes. No me abrazó. No notó mis ojos hinchados. No preguntó por qué cargaba mi planta y mi portarretratos. No, contesté suavemente. No traje pan hoy. Y así terminó mi vida como recepcionista. Sin ruido. Sin reconocimiento. Como una vela que se apaga cuando nadie está mirando. El pollo se enfriaba en mi plato mientras intentaba, por tercera vez, compartir lo que me había sucedido. La cocina olía a comino y a orégano, los ingredientes que siempre uso para dar sabor a mis guisos. Hoy en el trabajo, yo comencé, mi voz temblorosa. Mira esto, Andrés, interrumpió Lucía, mi nuera, deslizando su teléfono frente a mi hijo. El concesionario tiene promoción para el modelo que queremos. Mi hijo se inclinó hacia la pantalla, olvidando completamente que yo estaba hablando. Miré mi plato a medio comer, preguntándome si debería intentarlo nuevamente o simplemente callar. ¿Qué decías, mamá?, preguntó Andrés distraídamente, sin apartar la mirada del teléfono. Me despidieron hoy, dije finalmente, las palabras cayendo pesadas como piedras. Hubo un momento breve de silencio. Andrés levantó la mirada, sorprendido. Lucía detuvo su dedo que deslizaba por la pantalla. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó mi hijo. No hubo un ¿cómo te sientes? O ¿cuánto lo siento? Solo la preocupación práctica, económica. Supongo que buscar algo, aunque a mi edad. Dejé la frase incompleta. Bueno, al menos tienes tu liquidación, ¿no?, añadió Lucía, regresando a su teléfono como si hubiera resuelto un problema menor. Asentí, incapaz de explicar que ese dinero era apenas suficiente para unos meses y que el mercado laboral no recibe con los brazos abiertos a mujeres de 68 años. Terminamos de cenar en un silencio incómodo. Mientras lavaba los platos, escuché a Lucía y Andrés conversando en la sala. Por cierto, abuela, dijo mi nieta Sofía apareciendo en la cocina, mi amiga Daniela va a quedarse a dormir este fin de semana. Qué bueno, mi cielo, sonreí, secando un vaso. Mamá dice que tendrás que dormir en el sofá para que nosotras usemos tu cuarto, añadió casualmente,
como quien menciona que mañana podría llover. Mi sonrisa se congeló, pero asentí mecánicamente. Claro, no hay problema. Esa noche, acostada en el sofá demasiado corto para mi altura, con una manta delgada que no abrigaba lo suficiente, miré al techo oscuro de la sala y me pregunté si este era el comienzo de algo peor. En mi habitación, ahora ocupada por dos adolescentes que reían y veían videos hasta tarde, estaba mi cama con el colchón ortopédico que había comprado con mis ahorros para aliviar mi dolor de espalda. Pero no me quejé. No dije nada. Solo conté las grietas del techo hasta que el sueño, finalmente, me llevó lejos de ese sofá y de la dolorosa realidad de sentirme un estorbo en la casa de mi propio hijo. Los fantasmas no hacen ruido al caminar, y yo había perfeccionado ese arte. Me deslizaba por los pasillos de la casa como una sombra, evitando cruzarme con Lucía cuando regresaba de sus compras, o con Andrés cuando llegaba cansado del trabajo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre lo hacía, escuché a mi nieta menor, Valentina, hablando por teléfono en la sala. No puedo salir ahora, sí, estoy sola, bueno, excepto por la señora que siempre está aquí. La señora que siempre está aquí. No, mi abuela. Solo una presencia constante y sin nombre, como un mueble más en la casa. El cuchillo con el que cortaba fruta para el desayuno tembló en mi mano. Respiré profundo y seguí cortando, aunque cada tajo parecía cortar también algo dentro de mí. La invisibilidad comenzó sutilmente, como una enfermedad que avanza sin síntomas claros. Primero fue Lucía, dejando trastes sucios justo después de que yo terminara de limpiar la cocina. Luego fue Andrés, interrumpiéndome a media oración para contestar mensajes en su teléfono. Y finalmente, mis nietos, que antes corrían a abrazarme, ahora pasaban a mi lado sin un saludo. Abuela, ¿has visto mi cargador?, preguntaba Sofía, entrando a la cocina sin mirarme a los ojos. Está sobre el mueble del televisor, mi amor, respondía yo, pero ella ya se había ido, sin un gracias. Durante las comidas familiares, mis comentarios quedaban flotando en el aire, sin respuesta. Si mencionaba algún recuerdo de mi juventud, los ojos se ponían en blanco. Ay, abuela, ya nos contaste esa historia 1000 veces, decía Sofía con tono fastidiado. Las conversaciones fluían a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Hablaban de planes, de compras, de vacaciones que tomarían cuando tengamos más espacio en la casa. Y yo entendía perfectamente lo que eso significaba. Una tarde, encontré mis fotografías familiares, las que había tenido en mi escritorio durante 27 años, guardadas en una caja en el rincón más oscuro del armario. Al preguntar por qué las habían quitado, Lucía respondió sin mirarme: hacían ver anticuada la sala. Anticuada. Como yo. Lo más doloroso no eran los desplantes evidentes, sino los pequeños detalles. Nadie preguntaba cómo había dormido, nadie notaba cuando me cortaba el cabello, nadie recordaba que los lunes me dolían más las rodillas por la humedad. Poco a poco, dejé de intentar ser vista. Comencé a hablar menos, a ocupar menos espacio, a hacer menos ruido. Me convertí, realmente, en el fantasma que ellos ya veían en mí. Un espectro transparente que cocinaba, limpiaba y existía en los márgenes de sus vidas agitadas. ¿Estás bien, Clara?, me preguntó una vez la vecina del 4B al verme sentada sola en la escalera del edificio. Y me di cuenta de que era la primera vez en semanas que alguien me hacía esa pregunta. Hay momentos en que el silencio pesa tanto que necesitas escuchar una voz amiga, aunque sea por última vez. Por eso tomé el teléfono aquella tarde lluviosa, cuando la soledad apretaba mi pecho como una mano invisible. Miré el número en mi vieja libreta telefónica. Recursos Humanos, decía junto al nombre de Patricia Montero, mi antigua jefa. Dudé un momento, pero mis dedos marcaron antes de que la razón pudiera detenerlos. Diga. La voz cortante de Patricia sonó al otro lado. Patricia, soy Clara Morales, dije con voz temblorosa. La ex recepcionista. Un silencio incómodo, y luego: Clara. ¿En qué puedo ayudarte? No tenía una razón concreta para llamar. ¿Qué iba a decirle? ¿Que me sentía invisible en mi propia casa? ¿Que extrañaba sentirme útil?
Que a veces me quedaba mirando el reloj a las 8:30 de la mañana, la hora exacta en que solía servir el primer café del día. Solo quería saludar, mentí. Y preguntarte cómo va todo por allá. Todo bien, Clara, respondió con ese tono impaciente que usan los ocupados cuando hablan con los que sobran tiempo. Tenemos a una chica nueva en recepción. Muy eficiente, maneja todos los programas nuevos. Ya sabes, modernización. Cada palabra era una pequeña aguja en mi dignidad. Pero seguí hablando, desesperada por una conversación real. ¿Y el señor Gutiérrez? ¿Cómo está su esposa? Recuerdo que tenía problemas con... Clara, me interrumpió bruscamente. Tengo una reunión en 5 minutos. ¿Necesitabas algo específico? Tragué saliva. No, Patricia. Disculpa la molestia. Bien, cuídate entonces, dijo, y colgó antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando el teléfono mudo, sintiéndome más sola que antes de llamar. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar a hacerme compañía. Al día siguiente, revisé mi correo por costumbre, aunque ya nadie me escribía cartas. Entre publicidad y facturas, encontré un sobre con un remitente que no reconocí inmediatamente. Lo abrí distraídamente, esperando alguna promoción bancaria. Pero no era publicidad. Era una carta formal de un notario. Estimada señora Clara Morales. Lamentamos informarle del fallecimiento de doña Rosa Morales Gutiérrez, su tía. Como albacea de su testamento, debo comunicarle que ha sido nombrada heredera universal de sus bienes. Es necesario que nos reunamos a la brevedad para discutir los detalles de la herencia y proceder con los trámites correspondientes. Rosa. Mi querida tía Rosa. La hermana de mi padre que nunca tuvo hijos y a quien cuidé durante su enfermedad, hace ya más de 20 años. Casi había olvidado que seguía viva, recluida en aquella residencia para mayores donde la visitaba en Navidad, hasta que la distancia y mis propios achaques me lo impidieron. Mis manos temblaron al sostener la carta. No era el dinero lo que me impactaba, sino la ironía del destino, mientras me volvía invisible para mi propia familia, alguien a quien casi había olvidado me recordaba desde más allá de la muerte. Tu tía Rosa murió. Tenemos que hablar, decía la última línea del correo, junto a un número telefónico. Me senté lentamente en el sofá, sintiendo el peso de esas palabras. Por primera vez en semanas, el universo me hablaba directamente a mí. Clara Morales. No la abuela, no la señora que siempre está ahí. A mí. Y por alguna razón, eso me dio más miedo que consuelo. El despacho del notario olía a papel viejo y a madera pulida. Sentada frente a su escritorio, con mis manos arrugadas sobre mi bolso de imitación piel, me sentía fuera de lugar. Aquel hombre de traje impecable extendió frente a mí documentos con palabras que apenas comprendía. Su tía Rosa la ha nombrado heredera universal, señora Morales, explicó con voz monótona. La propiedad en Oaxaca, sus ahorros y algunas joyas familiares. Todo suma aproximadamente 1.4 millones de pesos. Contuve la respiración. Era una cantidad modesta para algunos, pero para mí, que había vivido siempre con lo justo, era una fortuna inesperada. $70,000. Una cifra que podría cambiar todo. ¿Está usted bien, señora?, preguntó el notario al notar mi silencio prolongado. Sí, respondí mecánicamente. Es solo que, no lo esperaba. Su tía dejó una carta para usted, dijo, entregándome un sobresellado. Puede leerla en privado, si lo prefiere. Asentí y guardé el sobre en mi bolso sin abrirlo. Necesitaba estar sola para enfrentar las palabras de Rosa. Firmé donde me indicaron y salí a la calle, aturdida por el peso de lo que acababa de recibir. No fui directamente a casa. Mis pasos me llevaron a un pequeño parque donde solía pasear con mi esposo antes de que partiera. Me senté en una banca solitaria, y con dedos temblorosos, abrí el sobre. Querida Clara. Si estás leyendo esto, ya no estoy entre los vivos. No temas, no te abrumaré con sentimentalismos que nunca fueron lo mío. Solo quiero que sepas que no olvidé cómo cuidaste de mí cuando todos los demás se habían marchado. Recuerdo tus manos cambiando mis vendajes,
Tu voz leyéndome novelas cuando mis ojos ya no podían hacerlo. Lo que te dejo no es caridad, sino justicia. Es tuyo porque te lo has ganado. Úsalo sabiamente y, sobre todo, úsalo para ti. No para tus hijos, no para tus nietos. Para ti. Probablemente ahora vivas rodeada de familia, pero recuerdo lo que me contaste en tu última visita sobre cómo te trataba tu nuera. Me pregunto si habrá mejorado la situación. Sea como sea, ahora tienes opciones. No olvides que la libertad empieza con la independencia económica. Con cariño. Rosa. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras doblaba la carta. Recordé a Rosa, siempre directa, siempre fuerte incluso en su enfermedad. Nunca tuvo hijos, pero había entendido mejor que nadie lo que era ser madre. Volví a casa cuando ya oscurecía, el sobre de documentos legales oculto en el fondo de mi bolso como si fuera dinamita. No dije nada sobre la herencia. No mencioné la visita al notario. Cuando Andrés preguntó dónde había estado, respondí vagamente que había ido a caminar. Esa noche, mientras todos dormían, escondí los documentos en una vieja caja de galletas, debajo de mi ropa interior. Un secreto que solo yo conocía. Un poder que me daba vértigo. Para ti, había escrito Rosa. Pero llevaba tantos años viviendo para otros que la idea de pensar en mí misma me resultaba casi pecaminosa. Durante días, la herencia permaneció oculta y sin mencionar. Seguí cocinando, limpiando, siendo invisible. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que me trataban con desdén, cada vez que me interrumpían o ignoraban, ya no sentía solo dolor. Sentía algo nuevo, la conciencia de que tenía una salida. No estaba lista para usarla, pero saber que existía esa posibilidad me daba fuerzas para soportar un día más. La libertad tiene un sabor extraño cuando has vivido tanto tiempo enjaulada. Y yo apenas comenzaba a probarlo. Fue un descuido. Dejé el sobre con mi liquidación sobre la mesa mientras buscaba aspirinas para mi dolor de cabeza. Solo me ausenté 5 minutos, pero fue suficiente. ¿Qué es esto, mamá? La voz de Andrés me sobresaltó cuando regresé a la cocina. En sus manos estaba el sobre abierto, con la carta de despido y el cheque de mi liquidación. Es privado, respondí, extendiendo mi mano temblorosa. Dámelo, por favor. ¿35,000 pesos? Te dieron todo esto y no dijiste nada. Su tono mezclaba sorpresa y reproche, como si hubiera descubierto un delito. Es mi liquidación. Por mis años de trabajo, expliqué, sintiendo que no debería tener que justificarme. Andrés observó el cheque con una expresión que conocía bien. La misma que ponía de niño cuando veía un juguete que deseaba en el aparador. Esto es bastante dinero, dijo, calculando mentalmente. Podrías vivir varios meses con esto. El aire de la cocina se volvió pesado. Supe lo que vendría antes de que lo dijera. Mamá, llevamos 3 meses con las cuotas atrasadas del colegio de Sofía. Y el refrigerador está fallando, comenzó, usando ese tono razonable que reservaba para convencerme. Necesitamos que contribuyas más a los gastos de la casa. Yo cocino, limpio, cuido a tus hijos, respondí suavemente. Y ya les doy mi pensión completa. Pero eso no es suficiente. Su voz se elevó repentinamente. La comida que comes, la luz que gastas, el agua, todo cuesta. No puedes seguir aquí sin pagar tu parte. Me quedé inmóvil, digiriendo sus palabras. Mi parte, repetí. ¿En la casa donde crié a mi hijo? ¿Dónde pasé noches sin dormir cuando tenías fiebre? ¿Dónde trabajé horas extras para pagar tu universidad? Andrés tuvo la decencia de bajar la mirada, pero solo por un momento. Los tiempos cambian, mamá. Esta casa es pequeña para todos. Si vas a ocupar espacio, necesitas contribuir. En ese instante, recordé las palabras de Rosa. La libertad empieza con la independencia económica. Y por primera vez en décadas, sentí el valor creciendo dentro de mí. No, dije simplemente. ¿No qué? No te daré mi liquidación. Es lo único que tengo para mi futuro. Vi la transformación en su rostro, del asombro a la indignación, y finalmente a una fría determinación.
Piénsalo bien, dijo, dejando el sobre en la mesa con demasiada fuerza. Esta familia necesita ese dinero más que tú. Se marchó sin esperar respuesta, y yo me quedé allí, muda, observando el sobre con mi nombre. Un sobre que había pasado de ser mi seguridad a convertirse en un campo de batalla. Esa noche, mientras todos dormían, guardé el cheque junto a los documentos de la herencia. Sentía terror y alivio al mismo tiempo. Por primera vez en años, había dicho no a mi hijo. Y aunque dolía como 1000 agujas en el corazón, también sentí una extraña paz. La tensión en casa se podía cortar con cuchillo después de mi negativa. Los buenos días se volvieron gruñidos, las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Me convertí no solo en invisible, sino en indeseable. La bomba estalló 3 días después. Llegué de hacer compras para encontrar a Lucía esperándome en la sala, con una expresión que anunciaba tormenta. Clara, tenemos que hablar, dijo sin mirarme directamente. Las cosas no pueden seguir así. Me senté despacio, mi corazón latiendo rápido. La artritis me molestaba, pero intenté mantener la compostura. Andrés y yo hemos estado discutiendo, continuó. Si no puedes contribuir económicamente, al menos deberías encargarte de más tareas domésticas. ¿Más? Pregunté, incrédula. Ya cocino, limpio, lavo ropa, ayudo con los niños. Pero no cuidas el jardín, ni haces las compras grandes, ni limpias los baños a fondo, interrumpió, contando con los dedos como si enumerara mis deficiencias. Y francamente, últimamente tu actitud no ha sido la mejor. Tragué saliva, intentando contener una respuesta amarga. Mi actitud era simplemente existir sin regalar mi último recurso financiero. Lo pensaré, respondí finalmente, sabiendo que cualquier otra respuesta provocaría más conflicto. Lucía asintió, aparentemente satisfecha, y se dirigió a su habitación. Minutos después, la escuché hablando por teléfono, quejándose de mí a su madre. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí un nudo en el estómago al escuchar a mis nietos discutir en la sala. ¿Por qué la abuela está siempre de mal humor?, preguntaba Valentina. Mamá dice que es porque está vieja y se siente inútil, respondió Sofía con esa crueldad inocente de la adolescencia. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Era eso lo que pensaban de mí? ¿Una vieja amargada e inútil? Serví la cena en silencio, cada movimiento mecánico y preciso, ocultando el temblor de mis manos. Nadie notó que no probé bocado. Más tarde, mientras recogía la mesa, Lucía apareció con un montón de sábanas y las dejó caer sobre el sofá donde yo dormía. Están sucias, dijo simplemente. Lávalas mañana temprano. Y por cierto, los niños invitaron amigos el fin de semana, así que necesitamos que el sofá esté despejado. Puedes dormir en el sillón pequeño esos días. La miré fijamente. El sillón pequeño apenas cabía una persona sentada, mucho menos mi cuerpo de 1,65 metros acostado. ¿Dónde se supone que duerma, Lucía?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Arréglatelas. Esto no es un hotel, Clara. Todos hacemos sacrificios en esta casa. Cuando se marchó, me quedé mirando las sábanas sucias sobre mi improvisada cama. Sábanas que yo misma había lavado la semana anterior. Sábanas que habían sido ensuciadas deliberadamente, quizás. Esa noche, mientras intentaba acomodarme en el sofá con las sábanas sucias, decidí no lavarlas, por pura dignidad, miré hacia el techo y dejé que las lágrimas silenciosas recorrieran mis mejillas. No por tristeza, sino por claridad. Por primera vez entendí que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. Mi existencia misma era el problema. Y en ese momento, tomé mi primera decisión real: no les daría mi dinero. No por avaricia, sino porque era lo único que me separaba de la completa dependencia. Lo único que me daba opciones. Rosa tenía razón. La libertad tiene un precio, y yo estaba lista para pagarlo. Abuela, ¿me llevas al parque? La voz de mi nieto Manuel, de 8 años, me sorprendió esa tarde de domingo. Hacía semanas que no me pedía nada directamente. Claro que sí,
mi cielo, respondí, intentando ocultar mi emoción. Dame 5 minutos para ponerme los zapatos. Manuel sonrió, y por un momento, sentí que las cosas podrían mejorar. Quizás los niños no estaban tan influenciados por la actitud de sus padres como yo temía. Me puse mi suéter azul, el menos gastado, y busqué mis zapatillas más cómodas. Manuel esperaba impaciente en la puerta, balanceándose sobre sus talones. ¿Estás lista?, preguntó, mirando su reloj de superhéroes. Un regalo mío de su cumpleaños anterior. Lista, confirmé, sintiendo una alegría que hacía tiempo no experimentaba. Justo cuando abríamos la puerta, escuché la voz de Lucía desde el pasillo. ¿A dónde van? Al parque, respondió Manuel alegremente. Lucía frunció el ceño levemente. ¿No prefieres esperar a que llegue tu otra abuela? Viene en 1 hora. Manuel pareció dudar, mirándome y luego a su madre. Es que quiero ir ahora. Pero sabes que la abuela Consuelo te compra helado y te deja jugar en los columpios grandes, insistió Lucía. Además. Bajó la voz, pero no lo suficiente, ella no huele a vieja como la abuela Clara. El tiempo se detuvo. Manuel bajó la mirada, avergonzado pero no sorprendido. Era evidente que había escuchado ese comentario antes. ¿Qué es oler a vieja, mamá?, preguntó inocentemente. Lucía rió, como si fuera una broma inofensiva, y la risa de Sofía se unió desde algún lugar de la casa. Ya sabes, ese olor a medicamento y a ropa guardada. Como las casas de los ancianos. Intenté que no se notara cómo me afectaban sus palabras. Mantuve la sonrisa congelada mientras sentía que algo se rompía dentro de mí. Ve con tu abuela Consuelo, mi amor, dije suavemente a Manuel. Otro día iremos al parque. Manuel asintió, visiblemente aliviado de no tener que elegir. Cerré la puerta y caminé hacia el baño, el único lugar donde podía estar verdaderamente sola en esa casa. Me miré al espejo, buscando en mi reflejo ese olor a vieja del que hablaban. Solo vi a una mujer de 68 años con arrugas de expresión y ojos cansados. Me acerqué a mi brazo y lo olí discretamente. Jabón de lavanda. El mismo que usaba desde joven. La náusea llegó súbita e intensa. Me incliné sobre el inodoro y vomité el desayuno que apenas había probado. No era enfermedad física, sino el asco de darme cuenta de cuánto desprecio había en mi propia familia. Mientras me enjuagaba la boca, escuché risas en la sala. La familia reunida sin mí. Feliz sin mí. Esa noche, revisé mi armario y separé todas mis prendas. Las lavé con detergente perfumado, las sequé al sol, y las rocié con la colonia que guardaba para ocasiones especiales. No porque realmente creyera que olía mal, sino porque necesitaba eliminar cualquier excusa que tuvieran para humillarme. Me acosté en el sofá, limpia, perfumada, y completamente destrozada por dentro. Las palabras tienen un poder que los golpes físicos no poseen, se quedan contigo, repitiéndose en tu mente cuando intentas dormir. Huele a vieja. Esas 3 palabras me enseñaron más sobre mi lugar en esa casa que cualquier otra cosa. No era solo invisible. Era repulsiva. Un objeto desagradable que toleraban por obligación. Y fue entonces cuando supe, con absoluta certeza, que tenía que irme. No por orgullo herido, sino por supervivencia. Porque quedarse donde no eres querido no es resistencia. Es autodestrucción. Comencé a guardar mis cosas poco a poco, como quien no quiere la cosa. Primero fueron fotografías antiguas que nadie valoraba. Luego, cartas de mi difunto esposo que guardaba en una caja de galletas. Después, la ropa que usaba con menos frecuencia. Todo iba a parar a una pequeña maleta que escondía bajo el sofá cuando todos dormían. No porque planeara irme inmediatamente, sino porque necesitaba sentir que tenía el control de algo en mi vida. Una noche, mientras guardaba un par de aretes que había heredado de mi madre, escuché voces en la cocina. Era tarde, pasadas las 11, y creí que todos dormían. Tenemos que hablar de mamá, decía Andrés en voz baja. Ya te dije lo que pienso, respondió Lucía con ese tono impaciente que reservaba para hablar de mí. No podemos mantenerla indefinidamente sin que aporte nada. Lo sé,
pero tampoco puedo echarla a la calle. El silencio que siguió pesaba más que cualquier respuesta. Contuve la respiración, acercándome sigilosamente al pasillo para escuchar mejor. Mira, continuó Lucía finalmente, he estado pensando. Cuando hagamos la renovación, podríamos convertir su habitación en la oficina que tanto necesitas. El arquitecto dice que es el espacio perfecto para instalar el escritorio grande y los libreros. ¿Y dónde dormiría mamá?, preguntó Andrés, aunque su tono sugería que la pregunta era más por formalidad que por verdadera preocupación. En el sofá, como ahora. O tal vez. Lucía bajó aún más la voz. Podríamos buscarle una residencia para mayores. Ya tiene 68 años, Andrés. Eventualmente necesitará cuidados que no podemos darle. Las residencias son carísimas. Por eso necesitamos que nos dé su liquidación. Y su pensión completa, no solo la mitad como hace ahora. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. ¿Una residencia? ¿Quitarme mi habitación? ¿Tomar todo mi dinero? Lo pensaré, dijo finalmente Andrés. Pero tienes razón. No podemos seguir así. El arquitecto viene el martes, añadió Lucía con entusiasmo apenas contenido. Ya le dije que queríamos remodelar esa habitación primero. Se despidieron con un beso. Yo me escabullí rápidamente al sofá, fingiendo dormir cuando Andrés pasó cerca. Esa noche no pude cerrar los ojos. Veía el reloj avanzar, 12:15, 1:30, 2:47. Cada minuto traía una nueva revelación. No era solo una carga para ellos. Era un obstáculo para sus planes. Un problema que necesitaban resolver. Al amanecer, tomé una decisión. Saqué la maleta de su escondite y añadí más cosas: mi cepillo de dientes, mis medicamentos, el retrato de mi boda. Ya no era un ejercicio teórico. Era un plan de escape. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que había pintado esa casa, limpiado sus rincones, cuidado sus plantas. Este hogar que ya no me quería. Esta familia que planeaba mi futuro sin consultarme. Y supe entonces que debía abrir el sobre de la herencia de Rosa. No por curiosidad, sino por necesidad. Porque el martes vendría un arquitecto a medir la que pronto dejaría de ser mi habitación. Y yo no estaría aquí para verlo. La luz temblorosa de mi lámpara de mano iluminaba el sobre amarillento. Eran las 3 de la madrugada y el silencio de la casa solo era interrumpido por los ronquidos ocasionales de Andrés en la habitación del fondo. Con dedos temblorosos, extraje los documentos que había guardado durante semanas. El papel crujió ligeramente, y contuve la respiración, temiendo despertar a alguien. Aunque, pensándolo bien, nadie se despertaría por preocuparse por mí. El testamento era formal y directo, como Rosa misma. Me dejaba su casa en Oaxaca, sus ahorros en el banco y algunas joyas familiares. Un patrimonio modesto para algunos, pero para mí, una fortuna inesperada. Más de $70,000 entre todo. $70,000, susurré, incapaz de comprender completamente la cifra. No temblaba por la cantidad de dinero, sino por lo que significaba. Libertad. Opciones. Un futuro que no dependía de la caridad reluctante de mi hijo. Los documentos incluían información del banco donde estaban depositados los ahorros de Rosa, instrucciones para reclamar las escrituras de la casa, y una pequeña llave que supuse abriría alguna caja de seguridad. Mientras revisaba los papeles, una fotografía cayó sobre mi regazo. Era Rosa y yo, décadas atrás, sonriendo frente a la casa de Oaxaca. Yo sostenía a Andrés bebé en brazos. Rosa me miraba con ese orgullo cómplice que siempre tuvo hacia mí. Siempre viste lo que yo no pude ver, ¿verdad, Rosa? Murmuré a la fotografía. Mi tía siempre me había dicho que era demasiado generosa, demasiado dispuesta a sacrificarme. Te acabarán exprimiendo como limón, Clara, me advertía. No le creí entonces. ¿Cuánta razón tenía? Guardé los documentos y acaricié la fotografía una última vez antes de esconderla. Me recosté en el sofá, mirando al techo con nuevos ojos. Ya no veía las grietas que había contado incontables noches de insomnio. Veía posibilidades.
Podría alquilar un departamento pequeño. Podría visitar esa casa en Oaxaca que apenas recordaba. Podría, por primera vez en décadas, tomar decisiones sin consultar a nadie. El miedo me invadió de repente. ¿Cómo viviría sola a los 68 años? ¿Qué pasaría si enfermaba? ¿Y si no era capaz de administrar ese dinero correctamente? Luego recordé las palabras de Lucía sobre el olor a vieja, los planes de convertir mi habitación en oficina, la forma en que mi nieto prefería a su otra abuela. Y comprendí que el verdadero riesgo no estaba en irme, sino en quedarme. En permitir que siguieran erosionando mi dignidad hasta que no quedara nada de la mujer que alguna vez fui. Esa noche no dormí. Hice cálculos, tracé planes, consideré opciones. Cuando el amanecer empezó a filtrar luz por las cortinas, había tomado una decisión. No sería impulsiva ni dramática. Sería metódica, como siempre lo había sido en mi trabajo. Tenía exactamente 7 días antes de que llegara el arquitecto a medir mi habitación. 7 días para construir mi escape. El sobre que había temido abrir ahora descansaba bajo mi almohada como un talismán. Ya no pesaba como dinamita, brillaba como una llave. La llave de mi libertad. Los días siguientes me moví como una sombra por la casa, observándolo todo con nuevos ojos. Era extraño preparar el desayuno sabiendo que pronto no estaría allí para hacerlo. Era doloroso mirar a mis nietos, preguntándome si los extrañaría o si solo extrañaría la idea de lo que deberían haber sido para mí. Había decidido no decir nada hasta el último momento. No por cobardía, sino por estrategia. Necesitaba esos días para organizar mis asuntos sin levantar sospechas. Visité el banco un martes por la mañana, mientras todos estaban ocupados. Abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre. Transferí mi liquidación y la pensión que había ahorrado durante meses. No era mucho, pero sería suficiente hasta que pudiera acceder a la herencia de Rosa. También visité a un abogado recomendado por el notario. Un hombre amable que me explicó mis derechos y me ayudó a redactar un documento simple, mi carta de despedida. Todo iba según lo planeado hasta esa noche, la víspera de mi partida. Estábamos cenando en silencio, como se había vuelto costumbre. Yo apenas probaba bocado, observando por última vez esa mesa donde había servido miles de comidas. Mamá, la salsa está demasiado salada, comentó Andrés, empujando su plato. Disculpa, respondí automáticamente. Puedo preparar otra. No te molestes, intervino Lucía. Ya casi terminamos. El silencio volvió, pesado y familiar. Hasta que Valentina, mi nieta de 6 años, derramó accidentalmente su vaso de jugo. El líquido naranja se extendió rápidamente por el mantel blanco que yo había bordado años atrás. Un mantel que había lavado cientos de veces, quitando manchas de comida, tinta y hasta sangre cuando Andrés se cortó una vez tallando madera. «Mira lo que hiciste», exclamó Lucía, levantándose bruscamente. «Este mantel es imposible de limpiar». «Puedo lavarlo», ofrecí, ya de pie con un trapo en la mano. «No es la primera mancha que le quito». «No es eso», continuó Lucía. «Es que está viejo, como todo en esta casa. Necesitamos cosas nuevas, no seguir parcheando lo antiguo». La mirada que me lanzó dejaba claro que no hablaba solo del mantel. Agaché la cabeza y seguí limpiando en silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Una discusión banal sobre quién debía limpiar el piso mojado escaló rápidamente. Andrés, frustrado por un día difícil en el trabajo, explotó cuando le sugerí que Valentina debería aprender a limpiar sus propios desastres. «No me digas cómo educar a mis hijos», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Estoy harto de tus opiniones. Harto de tus quejas silenciosas. Harto de sentirme culpable cada vez que te miro». Me quedé paralizada, el trapo húmedo goteando sobre mis zapatos. «Andrés». Comencé, pero él me interrumpió. «No. Ya basta. ¿Sabes lo difícil que es mantener esta casa? ¿Sabes cuánto cuesta todo? Y tú te niegas a ayudar con tu liquidación. Eres una carga. Si no fueras mi madre, ya estarías en la calle». El silencio que siguió fue absoluto.
Incluso Lucía parecía sorprendida por la explosión. Los niños miraban con ojos enormes, congelados en sus asientos. No respondí. No lloré. No me defendí. Simplemente dejé el trapo sobre la mesa y salí de la cocina con la dignidad que me quedaba. Esa noche no cené. Me senté en el sofá con una libreta y un bolígrafo, y escribí. Escribí todo lo que no había dicho en años. Todos los silencios que había tragado. Todos los desprecios que había soportado. No era una carta de reclamos. Era una despedida. Una explicación que quizás algún día entenderían. Cuando terminé, ya pasada la medianoche, releí mis palabras y sentí una extraña paz. El último desprecio de mi hijo no me había destrozado como habría ocurrido semanas atrás. Me había liberado. Rosa tenía razón. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar el valor de volar. El amanecer llegó con una niebla suave que envolvía los edificios. Me desperté antes que nadie, como siempre lo hacía, pero esta vez no fue para preparar el desayuno. Fue para irme. Mi maleta estaba lista, escondida en el armario del pasillo desde la noche anterior. Era pequeña, apenas lo suficiente para llevar lo esencial. Había decidido no tomar nada que pudiera considerarse de la casa, aunque yo hubiera comprado la mayoría de esas cosas. Me vestí en silencio. No el atuendo habitual de estar en casa, pants descoloridos y blusas gastadas, sino un conjunto que había reservado para ocasiones especiales, un pantalón azul marino y una blusa celeste que resaltaba mis ojos. Me puse un poco de labial color durazno y cepillé mi cabello con más cuidado que de costumbre. Hoy no era un día cualquiera. Era el primer día del resto de mi vida. La casa dormía profundamente cuando saqué mi maleta y la coloqué junto a la puerta. Recorrí las habitaciones una última vez, no por nostalgia sino para asegurarme de no olvidar nada importante. En la cocina, dejé la carta sobre el microondas, donde sabía que la verían al preparar el desayuno. También dejé instrucciones detalladas sobre las medicinas de Valentina para su alergia, la receta del caldo que ayudaba a Andrés con su gastritis, y una lista de las fechas importantes que siempre recordaba por ellos. Miré el reloj, 6:15 de la mañana. Todavía tenían casi 2 horas de sueño por delante. Tiempo suficiente para poner distancia entre nosotros. Tomé un último objeto, la fotografía familiar del cumpleaños de Andrés, años atrás, cuando aún me miraba con cariño. La contemplé por un momento y luego la devolví a su lugar. Esos recuerdos ya no me pertenecían. Abrí la puerta con cuidado de no hacer ruido. El pasillo estaba desierto. Tomé mi maleta y salí, cerrando suavemente la puerta tras de mí. No tenía llaves que devolver, nunca me habían dado un juego propio. El aire fresco de la mañana me recibió como una caricia. Respiré profundamente, sintiendo un peso abandonar mis hombros. Las calles estaban casi vacías, solo algunos trabajadores madrugadores y repartidores de periódico. Caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi. A la pensión Los Jazmines, por favor, le indiqué al conductor. Había reservado una habitación el día anterior, después de visitar 3 lugares diferentes. Era modesta pero limpia, con una pequeña ventana que daba a un patio interior con plantas. Y lo más importante, era mía. Durante el trayecto, mi teléfono permaneció en silencio. Nadie había notado aún mi ausencia. Nadie se había despertado preguntándose dónde estaba la abuela. Al llegar a la pensión, una señora mayor que yo me recibió con una sonrisa. ¿Clara Morales? La estábamos esperando. Su habitación está lista. Subí las escaleras despacio, siguiéndola. El pasillo estaba decorado con fotografías en blanco y negro de la ciudad. La habitación 14 sería mi nuevo hogar. El desayuno se sirve de 7 a 9, explicó la señora. Hay agua caliente todo el día y la lavandería está en el sótano. Si necesita algo, mi nombre es Dolores. Le agradecí con una sonrisa sincera. La primera sonrisa real en meses. Cuando se fue, cerré la puerta y contemplé mi nuevo espacio. Una cama individual con colchón firme. Un pequeño escritorio. Un armario de madera oscura. Un baño pequeño pero completo. No era lujoso, pero tenía algo que mi antigua habitación había perdido,
dignidad. Deshice la maleta lentamente, colocando cada prenda en el armario. Mis pocos libros sobre el escritorio. Mi cepillo de dientes en el baño. Me senté en la cama, esperando que la tristeza me golpeara, que el arrepentimiento me hiciera correr de vuelta. Pero no llegaron. En su lugar, sentí algo extraño floreciendo en mi pecho: libertad. La libertad de dormir sin escuchar comentarios despectivos. De comer cuando tuviera hambre. De existir sin pedir disculpas. Mi teléfono seguía en silencio cuando me acosté para descansar un poco. Nadie me había echado de menos aún. Y por primera vez en años, ese silencio no dolió. Fue como un arrullo que me llevó a un sueño profundo y reparador. Me desperté desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. La habitación de la pensión, con su luz suave filtrándose por la cortina blanca, parecía irreal después de tantos años durmiendo en el mismo lugar. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas y varios mensajes. Habían descubierto mi ausencia. Por un momento, mi corazón se aceleró con la vieja ansiedad de no haber estado disponible para mi familia. Luego respiré profundo y dejé el teléfono sobre la mesita. Respondería, pero a mi tiempo. Primero necesitaba este momento para mí. Me di una ducha larga en el pequeño baño. El agua caliente caía generosa, sin nadie apurándome por usar demasiado gas o ocupar demasiado tiempo. Me vestí con calma, saboreando el silencio. Cuando bajé al comedor de la pensión, me sorprendió encontrar una mesa compartida donde varios huéspedes desayunaban juntos. Una mujer mayor me sonrió e indicó un lugar vacío a su lado. ¿Nueva?, preguntó amablemente. Desde hoy, respondí, sentándome. Yo llevo 3 años, dijo con naturalidad. Soy Margarita. Clara, me presenté, aceptando la taza de café que me ofrecía Dolores, la dueña. El desayuno era simple pero delicioso: huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas y fruta fresca. Comí despacio, saboreando cada bocado. No tenía que preocuparme si la comida estaba demasiado salada para Andrés o si Lucía la consideraría demasiado calórica. Después del desayuno, salí a caminar. El barrio era tranquilo, con pequeñas tiendas y un parque cercano. Entré a una panadería atraída por el aroma dulce que emanaba por su puerta. ¿Qué le doy, señora?, preguntó el joven panadero con una sonrisa. Miré los estantes repletos de pan dulce, bolillos y conchas. Normalmente compraría lo que a mi familia le gustaba: pan integral para Lucía, conchas para los niños, bolillos para Andrés. ¿Qué me recomienda?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Las conchas de vainilla acaban de salir del horno, respondió él. Entonces una concha de vainilla, por favor. Una sola pieza. Solo para mí. Qué concepto tan extraño y liberador. Me senté en una banca del parque y mordí mi concha tibia. El sabor dulce de la vainilla, la textura suave de la masa recién horneada. Jamás un pan me había sabido tan delicioso. Quizás porque era la primera vez en décadas que compraba exactamente lo que yo quería, sin considerar los gustos de nadie más. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, lo miré. Andrés. Dudé un momento, pero finalmente contesté. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Su voz sonaba entre molesta y preocupada. Estoy bien, Andrés, respondí con calma. Leíste mi carta, supongo. No puedes simplemente irte así. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Cómo vamos a explicárselo a los niños? Noté que su preocupación era más por las apariencias que por mi bienestar. No preguntó si necesitaba algo, si estaba segura, si me sentía bien. Los niños entenderán que su abuela necesitaba su propio espacio, respondí. Como expliqué en la carta, estaré disponible para verlos cuando quieran. Pero ya no viviré con ustedes. ¿Es por lo que dije el otro día? Estaba estresado, mamá. No lo decía en serio. No es por un comentario, hijo. Es por años sintiéndome invisible en mi propia familia. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. No tenía argumentos porque sabía que era verdad. ¿Dónde estás?, insistió. En un lugar seguro. Te llamaré en unos días,
cuando me haya instalado completamente. Colgué antes de que pudiera protestar más. Por primera vez, yo había controlado el final de una conversación. Terminé mi concha de vainilla y caminé de regreso a la pensión. En el camino, me detuve frente a una peluquería pequeña pero limpia. A través del cristal, vi a una mujer mayor cortándole el cabello a otra. Entré sin pensarlo demasiado. ¿Tiene tiempo para un corte?, pregunté. La peluquera me sonrió ampliamente. Por supuesto, señora. ¿Qué tenía en mente? Durante años había llevado el mismo corte práctico y discreto que Andrés una vez comentó que era apropiado para una mujer mayor. Miré mi reflejo en el espejo, el cabello gris recogido en un moño apretado. Algo diferente, dije. Algo más, libre. Cuando salí de la peluquería una hora después, mi cabello caía en suaves capas hasta los hombros, con un flequillo ligero que enmarcaba mi rostro. Me sentía décadas más joven. De regreso en mi habitación, contemplé mi nuevo reflejo y sonreí a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer que comenzaba a reconocerse de nuevo. Mi teléfono sonó con nuevos mensajes, pero decidí que podrían esperar. Este día era mío, completamente mío. Y la paz que sentía tenía un sabor dulce, como concha de vainilla recién horneada. El viaje a Oaxaca me tomó casi 7 horas. Desde la ventanilla del autobús, observé cómo el paisaje urbano se transformaba gradualmente en colinas verdes y cielos despejados. Cada kilómetro que dejaba atrás era como desprender una capa de la vida que había llevado. Había pasado 2 semanas en la pensión, organizando mis asuntos. El notario había completado los trámites para transferir la propiedad de Rosa a mi nombre, y el banco había autorizado mi acceso a sus ahorros. Todo parecía irreal, como un sueño del que temía despertar. La relación con Andrés se había vuelto tensa pero civilizada. Había visitado a mis nietos 3 veces, llevándoles pequeños regalos y escuchando sus historias con una atención que antes no podía permitirme cuando estaba ocupada cocinando o limpiando para todos. Valentina me preguntó por qué me había ido. Le respondí con una simplicidad que pareció satisfacerla, porque las abuelas también necesitan su propio hogar. Lucía mantenía una distancia fría, como si mi partida fuera una traición imperdonable. Quizás lo era, desde su perspectiva. Yo había roto el contrato no escrito, cuidar de todos a cambio de un rincón en su casa. En el fondo del autobús, con mi maleta un poco más llena que cuando dejé la casa de Andrés, me sentía como una exploradora en tierras desconocidas. A los 68 años, estaba por conocer una propiedad que oficialmente me pertenecía, un concepto tan ajeno a mi experiencia que apenas podía comprenderlo. Cuando el autobús se detuvo en la estación de Oaxaca, sentí un nudo en el estómago. Un taxista me ayudó con mi equipaje y revisó la dirección que le mostré. Ah, conozco esa zona. Es tranquila, cerca del mercado, comentó mientras conducía por calles empedradas. El taxi se detuvo frente a una puerta pintada de azul intenso, insertada en una pared blanca encalada. No parecía diferente de las otras casas de la calle, modestas pero bien cuidadas, con macetas de geranios decorando algunas fachadas. Llegamos, señora, anunció el taxista. Con manos temblorosas, busqué las llaves en mi bolso. El taxista esperó pacientemente mientras yo enfrentaba la puerta de mi nueva vida. La cerradura se dio con un chasquido metálico y la puerta se abrió revelando un patio interior pequeño pero luminoso. Plantas en macetas de terracota, algunas resecas por la falta de cuidado, rodeaban una fuente sencilla. ¿Quiere que le ayude con la maleta, señora?, ofreció el taxista. Asentí, incapaz de hablar. Él dejó mi equipaje junto a la puerta principal de la casa y se marchó tras recibir su pago. Me quedé sola en aquel patio, escuchando el leve murmullo del agua en la fuente. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, preservando la esencia de Rosa en cada rincón. Abrí la puerta de la casa con la segunda llave. El interior era fresco y olía a cedro y a libros viejos. Muebles sencillos pero elegantes, paredes con estanterías llenas de libros, una cocina pequeña pero funcional. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Recorrí cada habitación con una mezcla de asombro y nostalgia. Había estado allí años atrás, cuando Andrés era pequeño,
pero mis recuerdos eran borrosos, opacados por décadas de ocuparme de otros. En la habitación principal, sobre la cómoda, encontré una fotografía enmarcada, Rosa y yo, mucho más jóvenes, sonriendo a la cámara. Yo sostenía a Andrés bebé en brazos. Limpiando el cristal con mi pañuelo, noté algo que no había visto antes, la mirada de orgullo con que Rosa me observaba. «Tenías tanta fe en mí», murmuré, acariciando el marco. «Más de la que yo misma nunca tuve». Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y comenzara a llevarse el olor a encierro. Luego, salí al patio y examiné las plantas. Algunas habían muerto, pero otras, más resistentes, solo necesitaban agua y cuidados para recuperarse. Como yo. Esa noche dormí en la casa de Rosa, mi casa ahora, envuelta en sábanas que olían a guardado. Antes de dormir, escribí en mi pequeño diario: «Hoy comienza una vida que nunca imaginé tener, una vida propia». La primera semana en Oaxaca pasó en un frenesí de limpieza y descubrimiento. Cada día me despertaba temprano, motivada por una energía que creía perdida hacía años. Limpié ventanas, lavé cortinas, sacudí muebles. El polvo acumulado parecía llevarse consigo también las capas de invisibilidad que me habían cubierto. El jardín interior fue mi mayor desafío y mi mayor alegría. Algunas plantas habían sucumbido a la sequía, pero otras mostraban una resiliencia sorprendente. Como aquel cactus en la esquina soleada, que había florecido espléndidamente a pesar del abandono. «Somos parecidas», le dije una mañana mientras lo regaba con cuidado. «Resistentes donde otros se hubieran marchitado». Me sorprendí a mí misma hablando con las plantas, con los muebles, incluso con Rosa, como si pudiera escucharme. Quizás era la soledad, o quizás era simplemente libertad, poder expresarme sin temor a interrumpir a alguien o a que mis palabras fueran recibidas con fastidio. A medida que la casa revivía, yo también lo hacía. Mis manos, acostumbradas al trabajo doméstico, encontraban propósito en estas tareas, pero había una diferencia fundamental. Ahora trabajaba para mí, a mi ritmo, con mis decisiones. El quinto día, la señora Carmela, mi vecina de enfrente, golpeó suavemente la puerta. Era una mujer robusta con cabello plateado recogido en una trenza, y ojos vivaces que parecían evaluar todo lo que veían. «Bienvenida al barrio», dijo, extendiendo una cazuela. «Le traje un poco de mole, para que no tenga que cocinar hoy». Acepté su regalo con gratitud genuina. No recordaba la última vez que alguien había cocinado para mí. «Rosa nos contó que vendría», continuó Carmela, aceptando mi invitación para tomar un café. «Dijo que su sobrina Clara eventualmente ocuparía la casa». «¿Les habló de mí?», pregunté sorprendida, sirviendo el café en las tazas que había encontrado en la alacena. «Claro. Siempre decía que usted era la única que la visitaba cuando estaba enferma. Que leía para ella cuando sus ojos ya no podían hacerlo». Sentí un nudo en la garganta. Aquellas visitas habían sido tan escasas, apenas podía escaparme de mis obligaciones familiares, y sin embargo, habían significado tanto para Rosa que las mencionaba a sus vecinos. «Hay un grupo de tejido que nos reunimos los jueves», añadió Carmela. «Por si le interesa unirse». La idea de un grupo social me resultó aterradora y tentadora a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo puramente por placer o compañía? «Lo pensaré», respondí sinceramente. Esa noche, después de disfrutar el delicioso mole de Carmela, recibí una llamada de Andrés. Su voz sonaba tensa, forzadamente casual. «¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien por donde sea que estés?» «Estoy en Oaxaca», respondí, decidiendo ser honesta. «En la casa que me dejó tía Rosa». Un silencio prolongado siguió a mi declaración. «¿Tía Rosa te dejó una casa?» La sorpresa en su voz era evidente. «¿Cuándo pasó esto?» «Hace unas semanas». No quise mencionarlo antes porque necesitaba tiempo para procesarlo yo misma. Otro silencio, este cargado de cálculos. «¿Y es una buena casa?» «Grande». Reconocí inmediatamente lo que se escondía tras esa pregunta. No era preocupación por mi comodidad, sino una evaluación de lo que yo ahora poseía. «Es lo que necesito»,
respondí evasivamente. Perfecta para una persona. Deberíamos ir a visitarte, dijo con un entusiasmo que no había mostrado en años. Los niños extrañan a su abuela. Me encantaría verlos, respondí con sinceridad. Pero preferiría esperar unas semanas, hasta que termine de acomodarme. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono. Era la primera vez que establecía un límite con Andrés, y aunque me dolía postergarlo, sabía que era necesario. Al día siguiente, el jardín me recibió con una sorpresa. El cactus de la esquina había abierto una nueva flor, pequeña pero perfecta, de un rosa intenso que contrastaba con sus espinas amenazantes. La contemplé largo rato antes de hablarle. A veces necesitamos espinas para proteger nuestras flores, ¿verdad? Ese jueves, después de debatirme internamente, me encontré caminando hacia la casa de Carmela con un pequeño proyecto de tejido que había comenzado días atrás. Las voces femeninas y risas que escapaban por la ventana me hicieron dudar en la puerta. ¿Y si no encajaba? ¿Y si me veían como una intrusa? ¿Y si hablaba demasiado o muy poco? Estaba a punto de dar media vuelta cuando la puerta se abrió y Carmela apareció sonriente. Clara. Justo a tiempo. Vamos, las muchachas están ansiosas por conocerte. Las muchachas resultaron ser 4 mujeres entre 60 y 75 años, cada una trabajando en un proyecto de tejido diferente. Me recibieron con la calidez de quienes han compartido la experiencia de la vida, sin juicios ni expectativas. Por primera vez en décadas, me encontré riendo abiertamente, compartiendo historias, siendo escuchada con atención genuina. Era como descubrir un nuevo idioma, el lenguaje de la amistad entre iguales. Al regresar a casa esa noche, noté que mi cactus había abierto otra flor. En el segundo cajón del escritorio de Rosa encontré un cuaderno azul. Lo había visto durante la limpieza, pero algo me había impedido abrirlo. Quizás respeto por la privacidad de mi tía, o tal vez miedo a lo que pudiera contener. Esa tarde lluviosa, sin embargo, mientras reorganizaba los libros de la pequeña biblioteca, el cuaderno pareció llamarme. Lo saqué del cajón y lo sostuve entre mis manos envejecidas. La cubierta era de cuero desgastado, y una R delicada estaba grabada en la esquina inferior. Está bien, Rosa, murmuré. Si no querías que lo leyera, lo habrías quemado. Abrí el cuaderno y me sorprendió encontrar mi nombre en la primera página. Para Clara, cuando esté lista para recordar quién era antes de que el mundo la convenciera de hacerse pequeña. Las páginas siguientes eran un diario, pero no cualquier diario. Era un registro meticuloso de mis sueños, aspiraciones y talentos, narrados desde la perspectiva de Rosa. Hoy Clara me mostró sus dibujos. Tiene un talento natural para captar la luz. Le sugerí tomar clases, pero dice que Andrés necesita zapatos nuevos y que los hobbies son para quienes tienen tiempo, punto. Clara mencionó que le gustaría aprender italiano. Siempre tuvo facilidad para los idiomas. Recuerdo cuando trabajaba como recepcionista y aprendió algunas frases en francés solo para hacer sentir bienvenido a un cliente frecuente. Clara vino con un vestido nuevo. Primera vez en 3 años que compra algo para ella misma. Lo escondió en una bolsa para que su nuera no lo viera y dijera que es un desperdicio de dinero a su edad, punto. Página tras página, Rosa había documentado mis pequeñas alegrías, mis talentos ignorados, mis sueños postergados. No con lástima, sino con una especie de fe inquebrantable en que algún día yo volvería a verme como ella me veía. Entre las páginas encontré recortes, un folleto de clases de pintura, información sobre grupos de lectura, un anuncio de un viaje grupal a Italia para personas mayores. Todos cuidadosamente guardados, esperando el momento en que yo pudiera considerarlos posibilidades reales. La última entrada era de pocas semanas antes de su muerte. El médico dice que no me queda mucho tiempo. Clara vino hoy, me leyó poesía y me peinó con tanta delicadeza que casi lloré. Ella cree que su mayor virtud es cuidar de otros, pero no ve cómo su creatividad, su inteligencia y su sensibilidad se marchitan bajo el peso de la ingratitud. He cambiado mi testamento. La casa será suya, junto con mis ahorros. No es mucho, pero quizás sea suficiente para que recuerde que merece una vida propia.
Si estás leyendo esto, Clara, recuerda, nunca es tarde para ser quien debiste ser. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando cerré el cuaderno. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Rosa me había visto, realmente visto, cuando yo misma había olvidado mirarme. Esa noche, saqué papel y lápices del escritorio. Mis manos, acostumbradas a lavar, cocinar y limpiar, temblaban ligeramente al sostener el lápiz. Hacía décadas que no dibujaba. Los primeros trazos fueron tímidos, inseguros. Dibujé el cactus de mi patio, con sus flores improbables surgiendo entre espinas. No era un gran dibujo, pero era mío. Una pequeña declaración de que la Clara que Rosa había visto siempre seguía ahí, esperando renacer. Al día siguiente, visité la librería del centro y compré un libro para principiantes de italiano. La dependienta, una joven con gafas coloridas, sonrió al ver mi selección. ¿Planea viajar a Italia?, preguntó amablemente. Estuve a punto de responder automáticamente que no, que era solo una fantasía tonta. Pero entonces recordé el cuaderno azul y las palabras de Rosa. Sí, respondí con una seguridad que me sorprendió. Aún no sé cuándo, pero lo haré. De regreso a casa, pasé por una tienda de arte y compré un set básico de acuarelas. El costo me hizo dudar, años de austeridad autoimpuesta son difíciles de superar, pero recordé que ahora podía permitirme pequeños lujos. En mi patio, con la luz de la tarde filtrándose entre las plantas revividas, abrí el libro de italiano y repetí las primeras frases. Mi chiamo Clara. Sono una artista. Mi nombre es Clara. Soy una artista. Las palabras sonaban extrañas en mi boca, como ropa nueva que aún no se amolda al cuerpo. Pero también se sentían correctas, como si estuviera reclamando algo que siempre me había pertenecido. Gracie, Rosa, susurré al aire tibio de Oaxaca. Por verme cuando yo no podía. Esa noche añadí una nueva entrada a mi propio diario, una práctica que había adoptado desde mi llegada. Hoy descubrí que tenía una defensora cuando creía estar sola. Y me prometí honrar su fe en mí, redescubriendo a la Clara que ella siempre vio. A veces, basta una sola persona que crea en ti para que empieces a recordarte. ¿Cuántos sueños has guardado en el cajón por miedo o costumbre? Tal vez hoy sea el momento de volver a abrirlos. Si esta historia te tocó el corazón, comenta la palabra artista aquí abajo. Suscríbete para seguir encontrando fuerza en lo cotidiano. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios bendiga tu vida con valor, ternura y segundas oportunidades.